Entonces vamos a hablar de temblor esencial. Ya no estuvimos todos en una ocasión anterior cuando desglosamos el tema, ¿verdad? En esta ocasión yo traté de que incluyéramos videos, casos clínicos y habláramos un poquito de cómo ha cambiado la clasificación, de cómo ha cambiado el diagnóstico. Porque a final de cuentas, temblor esencial, el neurólogo se faja, hace una historia clínica, se faja, hace un examen físico, ¿verdad? Y ahí más o menos obtiene una gran idea de qué diagnóstico tiene el paciente. ¿Mm? En algunos casos, cuando se quiere hacer una distinción entre un temblor de acción, un temblor postural, y se quiere discernir lo patológico de lo fisiológico, se puede utilizar estudios de electrodiagnóstico. Entonces comenzamos. Lo segundo es una nota, o sea, todos los videos que vamos a ver tienen su consentimiento informado, ¿de acuerdo? Agradecer a la doctora Wilda Candelario que me facilitó pues videos de ese tipo, tratando pues de que sea interesante. Entonces vamos a ver. ¿Y qué hacía él? Lo que estaba con una chapeadora. Él no tiene HIV ni sífilis. ¿Eh? Ah, está muy alto. Ah, ok. ¿Y cómo le bajo el Dale, audio? Víctor, Víctor. Que no diga que no, te dice que la mitad del pleito es. Entonces, el tema es que este paciente vemos que está haciendo una espiral de Arquímedes, ¿verdad que sí? Y vemos que la espiral de Arquímedes no para nada está consiguiendo el objetivo de que una línea no toque con otra, de que tengan un contorno regular y demás. Entonces ya eso nos puede hablar, nos puede ir dando información. Si ponemos el siguiente. No, no, es evaluando el temblor. Sí, porque tiene su valor la espiral de Arquímedes para el trastorno del movimiento. Sí. Entonces, aquí tenemos otro video. Entonces vemos que es un temblor de acción, ¿verdad que sí? Porque también vimos que fue evocado, que surgió, fue observado al intentar escribir. Aquí también lo vemos cuando intenta hacer la prueba de nariz. Entonces, ¿qué opinión les merece? Y la pregunta sería, no, solamente esperar que me hacía eso. Dígame, doctor. Ajá. Como si fuera un calambre de los escribientes o un temblor distónico. Sí, tenía mucha dificultad para hacerlo. Eso puede ocurrir en casos avanzados de temblor esencial o porque el paciente ya en actividades específicas se vea muy limitado. Entonces, como todo el mundo sabe aquí, es temblor esencial, ¿verdad que sí? Seguimos. La siguiente. ¿Dónde yo la? Sí, lo que quiero es la siguiente diapositiva. Entonces, primero, ¿qué es temblor? O sea, ya vimos el video, ya vimos la espiral de Arquímedes, ya vimos cómo el paciente se evoca con la intención. ¿Qué es temblor? Es un movimiento involuntario, rítmico, oscilatorio en una parte del cuerpo. Es importante tener en cuenta que las extremidades y la cabeza, cuando no están sujetas de manera fisiológica, pueden temblar, y eso es un temblor fisiológico. Entonces, ahí mismo habría que hacer un pequeño stop, y es parte de las cosas que han cambiado, porque se habla de que un temblor involuntario, un temblor rítmico, un temblor oscilatorio, como el doctor señaló, si un paciente tiene un temblor distónico, por ejemplo, eso no tiene ritmo, ¿verdad? Entonces, y sigue siendo temblor. Entonces, en el 2018 se hizo un consenso y se llegaron a algunas conclusiones, pero esto fue revisado y esto fue modificado y esto fue analizado. Y una de las pautas que fue esclarecida es el hecho de que el temblor no siempre es involuntario, no siempre es rítmico, no siempre es oscilatorio. Ocurren temblores también que incluyen miclonías en algunos trastornos. Y entonces, por eso hay que hacer ese pequeño stop ahí, ese pequeño aclarando, de que para hacer temblor no tiene que ser rítmico. Entonces, otra cosa es que el temblor fisiológico por lo regular no es visible.
ni sintomático, a menos que se acentúe por la fatiga o por la ansiedad. Si una persona dura mucho tiempo en una posición específica, puede temblar de manera fisiológica, pero el temblar patológico suele ser visible y suele ser persistente. Entonces, hablando de temblor esencial revisado, un temblor de acción del miembro superior que tiene un componente predominantemente cinético y es generalmente bilateral y puede comenzar en un brazo y permanecer siendo unilateral. El temblor puede ser aparente en otras partes del cuerpo también. Entonces, aquí hacemos aquí otra intervención para señalar que en el pasado se entendía que para hacer temblor esencial debía tener una duración de 3 años. Y era como un tiempo que se tomaba en consideración para ver si el paciente iba a mostrar otros signos o iba a avanzar a otro trastorno del movimiento. Eso cambió. O sea, ya no existe un tiempo para tú definir lo que es temblor esencial. Eso ya no existe. Porque se sabe que la enfermedad evoluciona, que la enfermedad cambia y que puede convertirse en otro trastorno, que puede avanzar a otro trastorno, y eso ya no lo exigen. En la definición revisada de temblor esencial no se establece una duración arbitraria del temblor. Además, se hace énfasis en el componente cinético del temblor, porque ese es el componente predominante. Entonces, puede haber un componente de temblor en reposo, pero como ya yo mencioné, el componente que es cinético debe ser predominante. Y además, no debe separarse anatómicamente de los componentes del temblor de acción. Y hay que tener en cuenta que no se puede pensar en temblor esencial, no se puede decidir asignar el diagnóstico de temblor esencial a un paciente si existen otros signos en su evaluación o si existe información en su historia clínica que nos oriente a otra causa. Entonces, este tipo de temblor, por ejemplo, ¿qué ustedes opinan? ¿Qué les parece? Se evalúa a la paciente, se le pide que alce las manos, que cierre el puño. Tiene bradicinesia la paciente, ¿por qué escuché que dijo? Tiene bradicinesia, se evoca con la acción. Una paciente, entonces en el caso de ella, es una paciente con un temblor farmacológico por quetiapina. Ese es el caso de un temblor farmacológico de una paciente, tenía un trastorno del movimiento, una enfermedad de Parkinson de base, por ejemplo, estaba controlada, se agrega quetiapina a su manejo y aparece este tipo de temblor. En ese caso, la dosis fue de 50 miligramos. Sí. Seguimos. Entonces, como mencioné previamente, debo hacer énfasis en ello. El temblor esencial no es una condición estática. O sea, no es un hecho que debemos dar por sentado. Es un fenómeno en continua evolución y el fenotipo al inicio no suele ser el mismo fenotipo que se observa muchos años después. Sin embargo, el lugar donde comienza el temblor esencial tiene mucha importancia. En el 2018 se planteó la aparición del temblor en las extremidades como uno de los criterios para temblor esencial. Me explico. Para que el paciente se le diagnosticara o se pensara temblor esencial, debería existir temblor en las extremidades obligatoriamente. Lo que nos lleva a hacernos la pregunta, ¿existe confluencia entre lo que es temblor cefálico y temblor esencial? Entonces, lo que se concluyó cuando se revisó fue que no existen datos sólidos, convincentes para apoyar eso.
¿Por qué? Porque aunque sabemos que se ha aceptado que el temblor esencial inicia a nivel de las manos, si un paciente, proponemos que si un paciente desarrolla un temblor cefálico inicialmente y luego desarrolla el temblor de acción en las manos, cumpliría los criterios para temblor esencial. Entonces, otra de las actualizaciones es esta. No siempre un cuadro clínico de temblor esencial inicia en las manos. Si el paciente dentro de su evolución comienza con un temblor cefálico y más adelante presenta temblor en sus manos junto con el temblor cefálico y cumple con los criterios, entonces seguimos colocando a ese paciente en el diagnóstico de temblor esencial. En ese caso, sería útil etiquetar a estos pacientes como un temblor esencial con inicio como temblor cefálico. De este modo, un seguimiento cuidadoso de estos pacientes determinaría si su curso clínico posterior correspondería al de un temblor esencial con inicio típico de las manos o si van a desarrollar otras características clínicas, o sea, si por ejemplo el paciente más adelante va a presentar una distonía. Entonces, no todo paciente cuyo temblor esencial no comience obligatoriamente en las manos, tú dejas de pensar en temblor esencial. Porque si el paciente comienza con un temblor esencial y tiempo después desarrolla temblor en sus manos y solo esos son los datos clínicos que tú tienes, podemos etiquetarlo como mencionamos previamente. Un temblor esencial cuyo inicio fue un temblor cefálico. Seguimos. Otro caso clínico. Entonces, este es uno de los ejemplos en los cuales el temblor no es rítmico. Y ya mencionamos previamente que no tiene que ser rítmico para ser temblor. Vamos otra vez. ¿Alguien tiene una idea al respecto? Dígame. Ah, no, pero yo le di a play casi ahora. ¿Qué habrá sido eso en el dedo de la mano? Cuando... Sí, la voy a poner otra vez esta. Esa. Ay. Ven el movimiento de la mano, o sea, un temblor fino, ¿verdad? Y un movimiento de la mano agregado a esto. ¿Verdad? Entonces sería un temblor esencial plus, tiene otro movimiento, ¿verdad? Que se sale del ritmo y es mi intención, o sea, la intención de este tema es que hay cambios y que porque no sea rítmico no es temblor. Porque tenga un componente cefálico no deja de ser temblor esencial, porque tenga trastorno de la marcha, tenga deterioro cognitivo. No, en el caso de ella no, pero lo menciono como, porque los llamados soft signs, que se supone que son signos blandos, que son signos de poca importancia, comprometen al paciente, dificultan su vida, limitan su día a día, y esos pacientes pueden avanzar a otro trastorno. Entonces, ¿qué es el temblor esencial plus?
Es un temblor con características de temblor esencial y con signos neurológicos adicionales de significado incierto, como alteración de la marcha en tándem, además de eso posturas distónicas que pueden ser cuestionables y también deterioro de la memoria u otros signos neurológicos que se llaman de significado incierto, que se llaman de trascendencia incierta y se le llama soft signs, los cuales no son suficientes para uno clasificar al paciente con otro diagnóstico o para colocar al paciente en otro síndrome. Entonces, esa combinación de lo que ya mencionamos, de lo que caracteriza un temblor esencial, más estos signos que no son suficientes para encajar al paciente en otro síndrome, que es lo que se le llama soft signs, entonces se conoce como temblor esencial plus. El temblor, por ejemplo, el temblor esencial con temblor en reposo debe clasificarse aquí. ¿A qué voy con esto? De nuevo, o sea, es otro ritmo, es un cambio, porque estamos esperando que un paciente con temblor esencial, este temblor aparezca a la acción, que sea un temblor, ¿verdad?, de acción. Y si ese paciente también tiembla mientras está en reposo, entonces eso lo entra en esta categoría. Y lo que mencionábamos se ve aquí, que es el tema del eje 1 y el eje 2. El eje 1, que es un fenotipo de diferentes rasgos clínicos que pueden encajar en una sola etiología, por ejemplo. Y el eje 2, que nos habla de una etiología, que en el temblor esencial es idiopática familiar, pero que el paciente con los años puede progresar a una enfermedad de Parkinson, a una enfermedad de otro tipo. El señor se está abrochando la camisa. Entonces, en este video, ¿qué ven? ¿Qué les llama la atención? Una dificultad, torpeza, bradicinesia para abrocharse los botones de la camisa. ¿Qué más? Y este tiene una frecuencia menor. Luce una frecuencia menor. Parece una frecuencia menor. El señor tiene un parkinsonismo por un síndrome posanóxico, por una encefalopatía posanóxica. Lance Adams. Lance Adams. Otro video, dígame. Ajá. En realidad se hablaba mucho de que el temblor cefálico sí, sí y no, no, ¿verdad? Había que contemplarlo dentro de lo que es el cuadro clínico del temblor esencial. Y el hecho de que sea sí, sí o no, no, no implica una diferencia o una relevancia importante. Uh-huh. Y si ese paciente le después presenta temblor en las manos a los 6 meses. No, pero yo digo, voy para allá, horizontal o vertical. Si a los 2 meses, 3 meses hace temblor en las manos, sigue siendo temblor esencial. Eso es lo que ha cambiado, no importa, horizontal o vertical, si 2 meses, 3 meses, 6 meses después le hace temblor en las manos, un temblor esencial con inicio cefálico, punto. Y eso es lo que, y de eso es que trata la actualización, ¿verdad? De tratar de aunar criterios, no de seguir separando, de seguir descartando. Entonces, exacto, sí. El tema es la evolución, por eso decían que lo importante es el seguimiento sobre el tiempo para ver si va a avanzar un trastorno distónico, si va a avanzar a otro síndrome, ¿verdad? Entonces,
Entonces mírenlo ahí. Entonces fíjense en la mandíbula también, ¿verdad? Déjame darle otra vez. Un temblor, porque él está hablando también, pero mientras habla, presenta el temblor. Porque el bruxismo yo lo esperaría apretando la mandíbula y ver. Seguimos. Entonces, nada, ¿ha variado la terapia farmacológica para el temblor esencial? Esencialmente no. O sea, hay varios medicamentos que están en fase de prueba. Hubo un medicamento que lo voy a presentar ahorita en fase 2, etc. No voy a hablar de eso ahora, no me voy a adelantar. Pero el punto es que en resumen no. O sea, seguimos usando primidona, seguimos usando propanolol, tenemos un organigrama, cuáles pacientes van a cirugía, cuáles pacientes van a toxina botulínica. En realidad, dentro de lo que pude revisar, los medicamentos nuevos están en etapa de prueba todavía. ¿Verdad? Y yo dije que esto no iba a ser largo, que no los iba a aburrir. Entonces yo no me voy a poner a leer ese organigrama. Les resumo eso. Seguimos con las mismas opciones terapéuticas, ¿verdad? Que ya conocemos. Lo mismo, ¿verdad? Aquí incluyen el HIFU, o sea, lo que es ultrasonido en el tratamiento del temblor esencial. Eso es por la guía de la American... Ajá, de la AN, exacto. American Association of Neurology. Bien, seguimos. Y estos son los fármacos nuevos para los cuales que se van a utilizar para tratar el temblor esencial. El CAD 1883, que es canal de potasio activado por calcio. El CX 8998, que es un canal de calcio tipo T. Y el SASH 217, que es un esteroide neuroactivo relacionado al GABA A. Y el SASH 324. También los cannabinoides que se están contemplando, están en fase de investigación al respecto. Es cuanto. Gracias por la atención, gracias por participar.